A mediados de los años 70, la ciudad de Nueva York vivía uno de los momentos más oscuros de su historia moderna. La criminalidad estaba en niveles récord en robos, pandillas y homicidios eran parte de la rutina. El sistema económico se encontraba al borde del colapso. En 1975, la ciudad casi se declaró en bancarrota. Los apagones, la basura acumulada en las calles y la corrupción en instituciones públicas reforzaban la sensación de caos. En ese clima de desesperanza y miedo urbano, emergió una figura que se convirtió en un símbolo de la decadencia de la ciudad: David Berkowitz. Entre 1976 y 1977, sus ataques aterrorizaron a millones de personas, convirtiendo la noche neoyorquina en un territorio de miedo constante. You still keep in touch with your dad? Yes. Without getting too personal, how's he doing? He's doing fine. But he asked me not to talk about him. I understand. That's what I said. Safeguard his privacy and privacy of his family. Okay. Pero la historia del llamado hijo de Sam no comenzó con los disparos. Para entenderla, hay que volver al origen de un niño que nació bajo el signo del abandono. David Richard Berkowitz nació el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, Nueva York. En su madre biológica, Betty Broder, era hija de inmigrantes judíos. Estaba en una relación con un hombre casado, Joseph Kleinman, quien se negó a dejar a su familia para criar al niño. Bajo presión y sin recursos, Betty tomó la dolorosa decisión de dar al bebé en adopción apenas días después de su nacimiento. David nunca conocería a su padre biológico, y de su madre solo conservaría fragmentos de recuerdos años más tarde, cuando decidió buscarla. Ese primer rechazo fue el cimiento de una herida emocional que marcaría toda su vida. El pequeño David fue adoptado por Nathan y Pearl Berkowitz, un matrimonio judío de clase trabajadora residente en el Bronx. Nathan era distribuidor de artículos de jardinería y Pearl se dedicaba al hogar. Aunque le dieron un ambiente estable, pronto notaron que su hijo adoptivo tenía un temperamento difícil. Sus maestros lo describían como un niño brillante pero conflictivo, con un carácter explosivo y una marcada tendencia a aislarse. Tenía rabietas frecuentes y mostraba fascinación por encender fogatas o provocar pequeños incendios. Aquello, con el tiempo, sería considerado un claro indicador de conducta antisocial. Cuando tenía 7 años, David descubrió que era adoptado. Sus padres intentaron explicarle con cariño que su madre biológica no podía cuidarlo, pero él lo interpretó como una señal de que había sido rechazado. El sentimiento de no pertenecer se convirtió en una constante. Sus vecinos lo recuerdan como un niño retraído, que raramente jugaba con otros. Pasaba horas deambulando solo, con la mente atrapada en fantasías oscuras. Fue también en esos años cuando desarrolló una obsesión con el fuego. Estudios psiquiátricos posteriores confirmaron que David encontraba una sensación de poder y control al observar las llamas, una especie de compensación a su vacío emocional. La adolescencia de Berkowitz estuvo marcada por la tragedia. Cuando tenía apenas 14 años, su madre adoptiva Pearl murió de cáncer. Para él fue la pérdida más devastadora de su vida. Su padre, incapaz de sobrellevar la situación, rehizo su vida y se mudó a Florida con su nueva pareja. David, en cambio, quedó prácticamente a la deriva en Nueva York, alimentando una profunda soledad. Su rendimiento escolar cayó y su comportamiento se volvió más errático. Algunos especialistas creen que en esta etapa se consolidaron los rasgos de un trastorno de personalidad, sentimientos de abandono, hostilidad hacia figuras femeninas y fijaciones obsesivas con la violencia y el fuego. En 1971, buscando un nuevo comienzo, Berkowitz se enlistó en el ejército de los Estados Unidos. Fue destinado a Corea del Sur, donde aprendió a manejar armas de fuego con precisión. Sus superiores lo describieron como un soldado eficaz, aunque reservado y sin demasiados vínculos sociales. El ejército le dio estructura, pero no logró curar su soledad. Tras su baja en 1974, regresó a Nueva York y trabajó en empleos temporales, incluido uno como cartero. Sin familia cercana ni una red de apoyo, volvió a quedar atrapado en su aislamiento, que se transformó poco a poco en obsesión violenta. Entre 1974 y 1976, Berkowitz comenzó una etapa que casi nunca recibió atención mediática. Se convirtió en un pirómano compulsivo. En un diario personal, confesó haber provocado más de 1.400 incendios en diferentes zonas de Nueva York. Anotaba minuciosamente la fecha, el lugar y las condiciones de cada fuego, como si llevara un registro clínico de su obsesión. Encender incendios le producía una mezcla de alivio y poder, pero esa sensación pronto
dejó de ser suficiente. Su mente, cada vez más dominada por resentimiento y fantasías de violencia, lo empujaba hacia un paso más extremo en matar. El 29 de julio de 1976, David Berkowitz dio el salto definitivo. Armado con un revólver Bulldog calibre .44, se acercó a un automóvil estacionado en el Bronx, donde se encontraban dos jóvenes, Donna Lauria con 18 años y Jody Valenti 19 años. Disparó sin previo aviso. Donna murió instantáneamente. Jody sobrevivió con heridas. En ese momento, la policía lo trató como un incidente aislado, sin sospechar que había comenzado una serie de ataques que sumirían a la ciudad en terror. All this work that you're doing now, do you feel that this is helping you make up for some of the bad stuff that you were involved in? Do you feel like you're paying back a little bit? Yeah, these things, first of all, I want to be a good Christian because I want to please the Lord, but it's my way of saying that I'm sorry for the things that happened in the past, and I'm sorry for, being that bad person and being a fool, and this is my way of, if I could reach out to some young person and through the videos and so forth that are going all over the place in schools and churches, youth facilities, prisons, I know that if I reach some of them with that warning that you don't want to come to prison, that you don't want to throw your life away, that you could have a better life through Jesus Christ, if somehow I could touch some of them and get them to change their direction, then it would have served a purpose. I really believe with all my heart that the message that I'm sharing today through the written pamphlets or through the videos have actually saved a lot of lives, and there's ministers to verify that, where they're kids or whatever who've heard that message and have, instead of going in the path that they were going, which may have led eventually to a graveyard, an early grave, they've given their life to Christ instead, and they're better people today because of it. And so I'm thankful for that. That's truly a blessing. And that's not me doing that. I believe it's God. God works through people, ordinary people. Let me ask you something. Prison, of course, is for punishment, but it's for something else too. Rehabilitation. Is that correct? Durante el siguiente año, Berkowitz continuó atacando. Sus víctimas eran en su mayoría jóvenes mujeres de cabello largo y oscuro, a menudo acompañadas de parejas dentro de automóviles. El patrón, aunque no siempre idéntico, sembró paranoia. Muchas mujeres decidieron cortarse o teñirse el cabello para escapar del perfil de las víctimas. La vida nocturna decayó en bares y discotecas quedaron vacíos. Nueva York vivía bajo el miedo. Nadie se sentía seguro. El asesino parecía un fantasma que actuaba y desaparecía en cuestión de segundos. En abril de 1977, la policía y el columnista Jimmy Breslin de The Daily News recibieron una carta perturbadora. Estaba escrita con un tono delirante y en ella el autor se autodenominaba el hijo de Sam. El contenido mezclaba referencias a demonios, voces y un personaje llamado Sam que supuestamente lo obligaba a matar. La carta se burlaba de la policía y terminaba con una provocación directa: atraparlos si podían. La publicación de la carta convirtió el caso en un fenómeno mediático nacional. El asesino dejó de ser un desconocido para convertirse en un mito del terror urbano. El verano de 1977 fue uno de los más tensos en la historia de la ciudad. Con la crisis económica, los apagones y el calor sofocante, el terror del hijo de Sam amplificó la sensación de colapso. Más de 200 detectives trabajaban en el caso, convirtiéndolo en una de las investigaciones más grandes del NYPD. Aún así, cada ataque reforzaba la idea de que Berkowitz era intocable. La histeria colectiva se alimentaba con titulares sensacionalistas. El Daily News llegó a vender más de 1 millón de copias en un solo día tras publicar una de sus cartas. La población entera parecía vivir pendiente de cada paso del asesino. El 31 de julio de 1977, Berkowitz cometió su último ataque, hiriendo a Robert Violante y matando a Stacy Moskowitz en Brooklyn. Esa misma noche, cometió un error que selló su destino: aparcó su coche ilegalmente cerca de la escena. Una multa de estacionamiento y el testimonio de un vecino que lo vio merodeando llevaron a los detectives hasta su domicilio en Yonkers. El 10 de agosto de 1977, la policía arrestó a David Berkowitz frente a su apartamento. En su coche encontraron un rifle, mapas con zonas marcadas y cartas dirigidas a la policía. Cuando lo esposaron,
pronunció la frase que quedó en la historia. Bueno, me atraparon. El reinado del terror había terminado. Durante los interrogatorios, Berkowitz confesó los crímenes con calma. Aseguró que obedecía las órdenes de un demonio que se comunicaba a través del perro de su vecino, Sam Carr. Aunque algunos especialistas diagnosticaron trastornos psiquiátricos, fue declarado legalmente cuerdo para enfrentar un juicio. Berkowitz fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas por 6 asesinatos y múltiples intentos de homicidio. En el tribunal, las familias de las víctimas lloraban desconsoladas, mientras él parecía ausente, como si habitara en otra realidad. En prisión, Berkowitz primero mantuvo su relato de los demonios. Años más tarde declaró haberse convertido al cristianismo evangélico, autodenominándose el Hijo de la Esperanza. Escribió cartas advirtiendo a jóvenes sobre los peligros de la violencia y las sectas. Sin embargo, para la sociedad siempre será el hijo de Sam, símbolo del miedo en Nueva York. El impacto del caso fue tal que se aprobó la Son of Sam Law, que impedía a criminales lucrar con libros o películas sobre sus delitos. Fue una respuesta directa al temor de que Berkowitz obtuviera beneficios mediáticos de sus crímenes. El caso del hijo de Sam no solo marcó a las víctimas y a sus familias, sino que definió una época entera en Nueva York. Sus ataques transformaron la forma en que la policía manejaba investigaciones masivas y cómo los medios influían en el miedo colectivo. Hoy, con más de 70 años, David Berkowitz permanece en prisión cumpliendo su condena. Aunque se presenta como un hombre arrepentido y religioso, su nombre sigue asociado a uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal estadounidense. Para muchos, el verdadero hijo de Sam murió la noche de su arresto, pero su sombra continúa viva en los estudios criminológicos, los documentales y la memoria colectiva de una ciudad que jamás lo olvidará. But have you been able to forgive yourself, or is that something you'll never be able to do? There was a long time of struggle where I couldn't forgive myself. And I went through a lot of pain during that time period. But one day a minister was preaching a sermon from the book of Micah, the prophet, and he talked about God taking all your sins and throwing them into the sea of forgetfulness, never to be remembered anymore. And as he was speaking, I felt like God's Spirit, I know it's a hard thing to understand, but I kind of sensed God's Spirit just kind of bloom in me in that moment where I felt God was reaching out to me and saying, David, your sins are forgiven. David, I've completely forgiven you. I love you. I want you to know that. And right then and there, it's like a light went off inside me. And I knew from that moment that my sins were completely forgiven. They were forgiven the moment I came to Christ, but it took me a number of years before I was finally able to realize the need to just forgive myself and to let go. And that's what I try to do today, is just let go of the past as much as possible. I hate talking about it. I hate dwelling on it. It's like another life that I don't even recognize anymore. La historia de David Berkowitz es la historia de un niño rechazado que se transformó en un hombre resentido y finalmente en un asesino en serie. Su reinado de terror demostró cómo la violencia de un solo individuo puede paralizar a millones y convertirse en un mito urbano. El hijo de Sam no solo arrebató vidas, robó la paz de toda una ciudad. Now, you were talking about forgiveness in a spiritual sense. Yes. But I don't think that you're implying, or are you, that the rest of society should just say, okay, no harm, no foul? No, not at all. I mean, I committed serious crimes. I deserve to be in prison for the rest of my life. I recognize that. I know that people will never forgive me. That's okay. That's normal, you know. But still, my life goes on. Suscríbete y dale like para no perderte más historias basadas en hechos reales. Nos vemos en el próximo video.